En un giro totalmente inesperado, DeepSeek podría haber hecho lo que parecería absolutamente imposible una vez más. Si no conoces esta empresa, aunque a estas alturas si estás viendo este canal seguro que sí, DeepSeek es esa compañía innovadora que viene directamente desde China y que literalmente revolucionó por completo el mundo de la inteligencia artificial. Y no es ninguna exageración. Y hoy con la última actualización de su modelo de razonamiento, el R1, han conseguido superar incluso a algunos de los modelos más punteros del momento. Y esto sinceramente me pilló por sorpresa. Así que en el vídeo de hoy te voy a contar con todo detalle por qué esto es mucho más grande de lo que parece. Si echamos un vistazo rápido a estos benchmarks, hay algo que me parece fundamental destacar, porque mucha gente no sabe que DeepSeek en realidad ha lanzado dos modelos. Siempre han tenido su modelo estándar de conversación, DeepSeek V3, pero también cuentan con una variante llamada DeepSeek R1, que es básicamente su modelo de razonamiento, es decir, un modelo que analiza su propio proceso de pensamiento y planifica antes de dar una respuesta final. Y aquí empezamos a ver por qué esto es tan especial. DeepSeek R1 en su última actualización del 28 de mayo está literalmente al nivel de modelos punteros, como Gemini 2.5 Pro o OpenAI O3. En el gráfico la barra de DeepSeek aparece en color rosa o morado a rayas, y podemos ver claramente que compite codo con estos gigantes. Ahora bien, lo que hace que esto sea realmente impresionante es que según dicen, este modelo se entrenó con tan solo 6 millones de dólares. Aunque algunos han puesto en duda esa cifra, lo importante es que han conseguido esto con un presupuesto y tiempo muy limitados. ¿Cómo es posible que una empresa haya logrado alcanzar a otras que invierten miles de millones en desarrollo e inferencia y hacerlo con solo una fracción del coste? Esto está haciendo que muchos empiecen a pensar que DeepSeek tiene todo para convertirse en una de las grandes líderes del sector. Si seguimos mirando estos benchmarks, veremos que se centran sobre todo en áreas como matemáticas, ciencia y también programación, de la que hablaremos más adelante. Ahora bien, si nos fijamos en el Artificial Analysis Intelligence Index, este es un muy buen indicador para ver dónde se posiciona realmente un modelo, porque integra 7 evaluaciones distintas, no solo una. A diferencia de otras métricas que se centran en un único aspecto, este índice reúne todos los benchmarks clave y ofrece una especie de puntuación media agregada. Y lo que vemos con DeepSeek R1 es un salto espectacular. Fijaos en esto. Si visteis el vídeo de ayer recordaréis que hablábamos de lo increíble que es Claude 4. Pues bien, DeepSeek R1 supera a Claude 4 en razonamiento tipo Sonic. También supera a Qwen 3 Reasoning, a Gemini 2.5 Flash, a Grok 3 Reasoning y a la versión preview de Gemini 2.5 Pro. Eso es una barbaridad. Esto lleva a muchos a decir que ahora mismo DeepSeek estaría solo por detrás de OpenAI en cuanto a calidad de modelos, y eso es una afirmación muy potente, teniendo en cuenta el tiempo, los recursos y la experiencia que otras compañías llevan acumulando. Para mí ha sido una auténtica sorpresa, y ahora quiero profundizar en algunos benchmarks concretos, porque lo que ya sabemos es que el modelo de DeepSeek es, en esencia, tan potente como los de Google y otras grandes tecnológicas. Y lo más sorprendente es que esto no es su siguiente gran modelo, no es el DeepSeek R2, que será su próximo modelo de frontera, sino que esto es solo una actualización del R1. Y eso, sinceramente, debería dejarte con la boca abierta, porque si este rendimiento lo estuviéramos viendo en un modelo totalmente nuevo, ya sería impresionante. Pero el hecho de que sea solo una actualización del R1 es casi inquietante. Da la sensación de que quizás las grandes empresas ya no lideran la carrera por la inteligencia artificial de la última generación. Y hay un benchmark en particular en el que quiero que prestéis especial atención. Y ese benchmark del que os hablo es el Aider Polyglot Score. Alguien lo compartió en el subreddit del Local Llama, que básicamente es una comunidad centrada en ejecutar modelos LLM de forma local y en el mundo del código abierto. Pues bien, en esa publicación se comentaba que DeepSeek R1 ha obtenido la misma puntuación que Claude 4 Opus en el benchmark de Ada Polyglot, un impresionante 70%. Y eso, sinceramente, es una auténtica locura. Y lo más alucinante es esto. Sabemos que los modelos de frontera de las grandes tecnológicas suelen tener costes elevadísimos. Sin embargo, ejecutar DeepSeek R1 cuesta entre 2 y 3 dólares, mientras que Claude Opus, por ejemplo, podría llegar a costar unos 50 dólares por una inferencia similar. Así que quiero que os quedéis con esto. DeepSeek R1 está alcanzando el mismo nivel que modelos premium por una fracción del precio. Aquí podemos ver los resultados en el benchmark Ada Polyglot, que por cierto es clave para tareas de ingeniería de software. Y lo sorprendente que es que DeepSeek R1 solo queda por detrás de unos pocos modelos, y no de cualquiera. Hablamos de modelos punteros con configuraciones de razonamiento al máximo nivel. Concretamente solo le superan el O4 Mini en ajustes medios y altos y el O3 en modo alto. Y esto es importante entenderlo, porque esos modelos, el O3 y el O4 Mini en su configuración alta, razonan durante muchísimo tiempo, utilizando cantidades enormes de tokens,
lo cual encarece brutalmente el coste de cada diferencia. Para que te hagas una idea, OpenAI ya comentó que algunos tests con estos modelos en contextos tipo AGI llegaron a costar hasta $1000 por consulta. Así que el hecho de que DeepSeek R1 esté tan cerca de estos resultados, pero con una arquitectura mucho más ligera y barata, es realmente impresionante. Y también algo inquietante, porque si este es solo su modelo actual, ¿qué podemos esperar del DeepSeek R2? Ahora bien, como decía antes, no todo se trata de rendimiento en benchmarks. Hay algo que no se puede ignorar, y es que el coste del modelo importa muchísimo. Aunque la mayoría de usuarios se sienta atraída por la mejoría del mundo, en la práctica ese no es lo único que cuenta. La eficiencia y el coste por uso serán claves en quien lidera realmente la carrera. El modelo DeepSeek R1 es simplemente impresionante, y lo más alucinante es que su coste es solo una fracción de lo que cuestan otros grandes modelos de lenguaje. Aquí tenemos un gráfico algo desactualizado, pero que deja muy claro la gran diferencia de precios entre los modelos más recientes comparando sus entradas y salidas. Recuerda que el R1 original apenas costaba entre $1 y $2 por consulta. En cambio, si miramos otros modelos de frontera, la única compañía que ofrece algo realmente barato era, claro, Google con sus modelos. Aquí hablamos del Gemini 1.5 Pro, pero diría que desde entonces los precios han subido aún más. Recuerda lo que te comentaba sobre el precio. Para mí esto es lo realmente importante. DeepSeek no solo lanzó otro modelo puntero, sino que lo hizo a una fracción del coste habitual, y eso les ha permitido ofrecer un servicio que es mucho más barato, mucho más rápido y en general mucho más eficiente. Por eso Nvidia perdió miles de millones en un solo día. La gente se preguntaba, si esto se puede hacer con muchas menos GPUs Nvidia, ¿por qué seguimos comprando acciones como si fueran lo más valioso del mundo? Y aquí estamos de nuevo. Si comparamos DeepSeek R1 con otros modelos de frontera, la diferencia en precio es clarísima. Por ejemplo, Claude 4 Opus cuesta unos $75 por millón de tokens en salida y $15 en entrada. En cambio, DeepSeek ronda los $55 en salida y solo $2,19 en entrada. Eso es un cambio brutal en la relación precio-rendimiento. Mira también modelos como Gemini 2.5 Pro y otros. La diferencia es espectacular. Y algo que mucha gente no entiende es que ni los desarrolladores ni los consumidores son realmente fieles a una plataforma concreta. Claro, habrá cierta lealtad a OpenAI, sobre todo porque ahí se almacena la memoria de los sistemas y es un producto sólido. Pero para quienes desarrollan APIs o aplicaciones que usan un LLM en el backend para hacer tareas complejas, lo que realmente importa es el coste. Van a elegir el modelo más barato para ahorrar mucho dinero. Y si esto es así para muchas empresas, puede que DeepSeek esté empezando a robar cuota de mercado a esos gigantes. Aquí mismo podemos ver un usuario que hizo la prueba y confirmó que ejecutar el modelo cuesta apenas unos $3. Increíble. Hemos hablado bastante sobre benchmarks, pero hay algo interesante que quiero mostraros. Al principio mencioné que DeepSeek R1 en su nueva versión está prácticamente a la altura del modelo O3 e incluso supera a empresas como Anthropic. Pero aquí introduzco algo nuevo. Los leaderboards SEAL, que creo que merecen atención porque pueden corregir ciertos sesgos que existen en otros rankings. ¿A qué me refiero? Que cuando se lanzan modelos a veces ya han sido entrenados o ajustados con los datos de los test que estos leaderboards usan para evaluarlos. Eso puede sesgar los resultados. Los leaderboards SEAL son un conjunto de rankings, expertos independientes y desarrollados por Skills AI Safety Evaluations en Alignment Lab. Lo importante es que estos benchmarks están diseñados para ofrecer una evaluación transparente, imparcial y a prueba de manipulaciones sobre las capacidades de los modelos de última generación en varios ámbitos. La gran diferencia, y por eso creo que muchos deberían fijarse en estos, es que SEAL utiliza conjuntos de datos privados y cuidadosamente seleccionados, a diferencia de la mayoría de benchmarks públicos. Estos datos se mantienen en secreto para evitar que los modelos se entrenen o ajusten con ellos antes de la evaluación. Por eso, cuando vemos los resultados de SEAL, podemos tener más confianza en que no han sido manipulados ni contaminados por un solo conocimiento previo del test. Además, cuentan con evaluaciones hechas por expertos reales. Los prompts y las puntuaciones son creados y revisados por profesionales certificados en cada área, garantizando que las valoraciones sean rigurosas, relevantes y confiables. Uno de los tests donde puede encontrar a DeepSeek R1, no sé si lo vais a ver bien, pero lo voy a resaltar rápido para que lo localicéis. DeepSeek está en la posición número 12 en el llamado Multi-Challenge. Quizá no conozcáis muy bien qué es el Multi-Challenge. Básicamente es una prueba que mide qué tan buenos son los modelos de IA para mantener conversaciones reales con humanos. No solo responder a preguntas aisladas, sino sostener un diálogo completo, ida y vuelta. La mayoría de test de IA se centran en que la IA responda bien a una pregunta concreta, pero este reto evalúa si el modelo puede seguir una conversación entera sin confundirse o perder el hilo. ¿Qué evalúa exactamente este test? 4 cosas clave. Retención de instrucciones. ¿Recuerda la IA lo que le dijiste que hiciera al principio? Memoria del usuario. ¿Es capaz de conectar lo que dijiste antes con lo que pasa ahora? Edición correcta.
puede corregir mensajes anteriores cuando le pides que cambie algo. Coherencia interna. ¿Suena que sabe de qué habla o se contradice a sí misma? Si miramos este benchmark vemos que el modelo O3 está claramente en la cima, pero ¿por qué DeepSeek, que acaba de salir, está tan abajo en el puesto 12? La verdad, no estoy muy segura. Puede ser por la forma en que entrenan a DeepSeek y el tipo de respuestas que generan. Este benchmark es más cualitativo, y quizás el equipo de DeepSeek, que está en China, use métodos diferentes para entrenar y evaluar, especialmente en el aprendizaje por refuerzo y el feedback humano. O quizá DeepSeek está más enfocado en ser muy bueno en tareas académicas y de razonamiento en general, y no tanto en seguir instrucciones o mantener conversaciones naturales. De cualquier forma, esto demuestra que cuando miras benchmarks muy específicos puedes ver claramente dónde un modelo destaca y dónde flaquea. Por eso me gusta mucho comparar distintos benchmarks, sobre todo los del SEAL, porque muestran las peculiaridades y fortalezas de cada modelo. Y para mí es súper útil porque antes me pasaba mucho tiempo probando modelos para descubrir de qué se les daba bien, pero sí sé que DeepSeek no es tan bueno siguiendo instrucciones o reteniendo lo que le dices, pues ya sé que igual no es el modelo que quiero usar para ciertas cosas. Probablemente debería haber enseñado esto antes, pero así es como este modelo se compara con todos los demás. Se ve realmente bien. Por ejemplo, en algunas áreas como la capacidad de razonamiento, Amy supera Gemini 2.5 Pro. También está por encima de Qwen 3 235B. Y sinceramente, chicos, ya he hecho un vídeo sobre Qwen 3 235B y ese modelo era absolutamente impresionante. Hice pruebas rigurosas y realmente no podía creer que fuera gratuito, ni lo efectivo que era en esas tareas. Tenía 235.000 millones de parámetros, lo que ya es bastante. Pero cuando miramos DeepSeek R1, este modelo tiene alrededor de 600.000 millones de parámetros, así que aunque DeepSeek es un poco más grande, sigue siendo un modelo realmente increíble. Además, hay algo más que merece la pena tener en cuenta. Todavía no hay un leaderboard de LMSYS Arena, que es uno de los benchmarks más interesantes porque mide qué es lo que los humanos realmente valoran en una conversación. Este test es más cualitativo, porque no se trata solo de si la IA da la respuesta correcta o no, sino que la evaluación la hacen personas reales. En la práctica, los usuarios de la web envían una pregunta y luego hacen una prueba ciegas para votar por la respuesta que les gusta más. Con el tiempo, los modelos que reciben más votos suben su puntuación Elo. Por eso, LMSYS es uno de los mejores rankings. No hay manipulación ni arreglo de resultados. Este benchmark te muestra cuáles modelos te darán mejores sensaciones, más sentido común y una experiencia de conversación más natural. Ahora mismo, los modelos que están ganando son Google Gemini 2.5 Pro y por supuesto Claude 4 Opus en la categoría WebDev. Además, hay varias categorías diferentes, así que si quieres saber qué modelo usar para cada tipo de tarea, esa página es la referencia rápida perfecta. Con DeepSeek no solo lanzaron el modelo R1, sino que además destilaron esas capacidades en un modelo base más pequeño de solo 8.000 millones de parámetros, llamado Qwen 3.8B, y es absolutamente increíble. Este modelo alcanzó un rendimiento de última generación entre los modelos open source en el benchmark AME 2024, superando al Qwen 3.38B original en un 10%, e igualando el desempeño del Qwen 3.235B en tareas de razonamiento. Creen que la forma de pensar en cadena, Chain of Thought, de DeepSeek R1 tendrá una importancia crucial tanto para la investigación académica en modelos de razonamiento como para el desarrollo industrial de modelos a pequeña escala. Básicamente han logrado llevar esas capacidades impresionantes de DeepSeek R1 a un modelo mucho más compacto que ahora es el mejor en su categoría de 8.000 millones de parámetros. Y si no me equivoco, recuerdo haber visto a alguien en Twitter usando esta versión en su teléfono móvil. La idea de tener inteligencia avanzada en un dispositivo tan pequeño y accesible como un móvil va a ser revolucionaria en los próximos 10 años. Solo imagina tener un agente como el O3 funcionando localmente sin conexión, con tu información privada al alcance de la mano. Pero claro, hay un problema muy grande que se avecina. Aunque DeepSeek sea un modelo increíble, puede que no veamos versiones futuras de DeepSeek. Suena loco, pero los gobiernos de todo el mundo están intentando bloquear el acceso a esta IA. Por ahora parece que la restricción va dirigida principalmente a empleados gubernamentales, pero en el futuro podría ampliarse mucho más. Esto es básicamente lo mismo que pasó con TikTok, que estuvo bajo fuego por preocupaciones similares y se ha considerado su prohibición en varios países. El gobierno de Estados Unidos está buscando prohibir DeepSeek principalmente por temas de seguridad nacional, privacidad de datos y preocupaciones sobre influencia extranjera. Como sabes, DeepSeek es una empresa de IA china que ha ganado mucha popularidad, pero hay dudas sobre cómo maneja los datos de los usuarios, lo que ha alertado a funcionarios y reguladores estadounidenses. El principal riesgo de seguridad nacional es que DeepSeek podría tener conexiones con el Partido Comunista Chino y con empresas estatales como
como China Mobile. Los oficiales temen que DeepSeek pueda ser usado para espionaje, accediendo a datos sensibles gubernamentales, corporativos o personales, que podrían ser compartidos con las autoridades chinas bajo las leyes de seguridad nacional del país, que obligan a las empresas a entregar datos del gobierno cuando se les requiera. Además, hay preocupaciones de privacidad porque DeepSeek almacena datos de usuario en servidores ubicados en China, lo que aumenta el riesgo de acceso no autorizado y vigilancia por parte de agencias de inteligencia chinas. La falta de transparencia sobre cómo DeepSeek recopila, procesa y comparte los datos solo agrava estos temores, y por eso no solo Estados Unidos, sino otros países también han intentado prohibir DeepSeek. Recientemente, el 17 de marzo, salió un artículo donde el Departamento de Comercio de Estados Unidos informa a su personal que en las últimas semanas DeepSeek será prohibido en los dispositivos gubernamentales. Esto según un mensaje visto por Reuters y confirmado por dos fuentes cercanas al asunto. Para ayudar a proteger la seguridad de los sistemas de información del Departamento de Comercio, el acceso a DeepSeek, la nueva IA china, está ampliamente prohibido en todos los GFE, que son los dispositivos gubernamentales autorizados, según comentó una fuente. Al usar DeepSeek, los usuarios estarían compartiendo sin saberlo información altamente sensible y confidencial con el Partido Comunista Chino, como contratos, documentos y registros financieros, según escribió un legislador en una carta del 3 de marzo haciendo referencia al Partido Comunista Chino. En manos equivocadas, estos datos representan un activo enorme para el PCC, considerado un adversario extranjero. Además, mencionan que varios estados ya han prohibido el uso del modelo en dispositivos gubernamentales, entre ellos Virginia, Texas y Nueva York, y una coalición de 21 fiscales estatales ha instado al Congreso a aprobar la legislación al respecto. En resumen, ya estamos viendo cómo varias oficinas del Departamento de Comercio de Estados Unidos están prohibiendo DeepSeek en dispositivos gubernamentales. Lo más sorprendente de todo esto es que tenemos que hablar del siguiente modelo de DeepSeek. ¿Dónde está R2? No sé si algunos de vosotros lo recordáis, pero R2 podría enfrentarse a grandes retrasos. R2 es la próxima versión del modelo de DeepSeek y algo que nos preocupa, bueno, más que preocuparnos, es algo que nos genera inquietud, es que este modelo podría acabar retrasándose por completo. Veréis, el modelo se suponía que iba a ser lanzado a principios de mayo y algunos incluso decían que sería en abril. De hecho, mucha gente lo estaba llamando un momento crucial para la industria de la IA, pero ahora con las recientes restricciones y nuevas leyes aprobadas parece que puede que no veamos DeepSeek R2 durante bastante tiempo. DeepSeek R2 es básicamente el tan esperado sucesor del modelo revolucionario de la compañía que sorprendió a todos en enero. Y la razón por la que causó tanto impacto en enero, si lo recuerdas, es que se creía que las empresas chinas no podían crear sistemas que igualaran el rendimiento de las principales compañías occidentales en ese momento. Pero cuando vimos que, oye, estos chicos están realmente al mismo nivel que las empresas occidentales y lo hacen a un coste menor, eso encendió muchas alarmas. La gente empezó a pensar, espera un momento, realmente tenemos que prestar atención aquí porque China no está nada lejos. Lo más loco de todo esto es que DeepSeek ha basado toda su estrategia de desarrollo del R2 en usar los chips de IA Ascend 19B de Huawei. Esta decisión no fue por elección, sino por necesidad, ya que las empresas chinas han estado prácticamente aisladas del acceso a los chips de IA más avanzados fabricados por empresas como Nvidia. Están prácticamente fuera del alcance para las compañías chinas debido a las restricciones de exportación. Por eso, los chips Ascend de Huawei se han convertido en la principal alternativa para las empresas chinas a lo que necesitan gran potencia de cálculo para entrenar sus modelos. Estos chips son esenciales para DeepSeek y te voy a explicar por qué la cosa se complica y por qué podríamos enfrentarnos a grandes retrasos. Los Ascend 19B son procesadores chinos fabricados localmente que, según Huawei, pueden competir con chips Nvidia de generaciones anteriores como el A100. Y aquí es donde DeepSeek se pone interesante. Se dice que ha logrado un 82% de utilización de estos clústeres de chips de Huawei, alcanzando 512 petaflops de potencia computacional a precisión FP16. Aunque esto representa un logro técnico impresionante, se estima que su rendimiento está solo en torno al 60% de lo que pueden ofrecer los chips H100 actuales de Nvidia. Y aquí es donde se complica la cosa. En mayo de 2025, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, a través de las Oficinas de Industria y Seguridad, emitió una directriz sin precedentes. En mayo de 2025, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, a través de sus Oficinas de Industria y Seguridad, emitió una directriz sin precedentes que declara que usar chips Huawei Ascend en cualquier parte del mundo viola los controles de exportación estadounidenses. Esto supuso una escalada importante en la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, extendiendo la jurisdicción legal estadounidense a nivel global de una manera nunca vista antes. La posición del gobierno estadounidense es que los chips Ascend de Huawei probablemente fueron diseñados con cierto software o tecnología de origen estadounidense, o fabricados con equipos de producción de semiconductores que dependen directamente de software o tecnología estadounidense o ambas cosas. En esencia, aunque los chips
se fabriquen en China, Estados Unidos afirma tener autoridad legal sobre su uso, porque supuestamente contienen propiedad intelectual americana o se han fabricado con equipos de diseño estadounidenses. Las consecuencias legales de esta postura son muy graves. Cualquiera en cualquier lugar del mundo que use estos chips Huawei podría enfrentarse a sanciones penales bajo la ley estadounidense. Y esto es lo que está complicando las cosas para DeepSeek. Esta situación crea un riesgo legal extraordinario porque si usan estos chips para desarrollar su modelo, podrían enfrentarse a ciertas consecuencias graves. Por eso entendemos que DeepSeek R2 probablemente será un modelo espectacular, pero es muy probable que sufra retrasos. Más allá de los problemas legales, DeepSeek R2 también tendrá que lidiar con importantes desafíos técnicos derivados del uso de los chips Huawei, y esto puede alargar aún más los plazos. Hay varios informes que indican que los chips Ascend de Huawei presentan serios problemas de estabilidad y rendimiento, lo que los hace problemáticos para entrenamientos de IA a gran escala. Las empresas chinas de IA que ya usan estos chips se han quejado de fallos en el hardware, especialmente de inestabilidad, algo crítico para el desarrollo de modelos de IA. Por si no lo sabes, los modelos de IA requieren que el hardware funcione de manera continua durante largos periodos de tiempo en el entrenamiento, a veces semanas o incluso meses sin interrupciones. Pero los chips Ascend, según se informa, sufren caídas frecuentes y problemas de estabilidad que hacen muy difícil mantener procesos de entrenamiento prolongados. Además, los usuarios han reportado que la conectividad entre chips en los Ascend es más lenta comparada con las alternativas de Nvidia. Esta conectividad es fundamental porque permite combinar varios chips en clústeres que trabajan juntos en entrenamientos masivos de IA. Si la conexión es lenta, el entrenamiento tarda mucho más en completarse, aumentando los costes y el tiempo de desarrollo. Incluso empleados de Huawei han expresado preocupaciones sobre su propia plataforma, diciendo que el hardware Ascend es difícil y poco estable de usar. Si DeepSeek se viera obligada a abandonar estos chips Huawei por problemas legales, tendrían el enorme reto de reentrenar el modelo R2 en otro hardware. Estamos hablando de un modelo con aproximadamente 1.2 a 2 billones de parámetros, trillones en inglés, que según rumores requieren meses de cálculo continuo en miles de procesos. El entrenamiento implica alimentar el sistema con 5.2 petabytes de datos, lo que equivale a millones de libros en texto. Empezar todo este proceso desde cero en un hardware diferente no es simplemente copiar archivos de un sistema a otro. Cada chip de IA tiene arquitecturas, interfaces de programación y requisitos de optimización distintos. El código optimizado específicamente para correr en chips Ascend de Huawei tendría que ser completamente reescrito para otros procesadores. Solo este proceso de adaptación del software podría llevar meses de trabajo por parte de los ingenieros, y luego habría que reiniciar el entrenamiento desde cero, incluso si se usa hardware más rápido. Entrenar un modelo del tamaño de R2 suele requerir varios meses de cómputo continuo, y si DeepSeek se ve obligada a cambiar alternativas menos potentes que los chips de Huawei, el tiempo de entrenamiento podría ser aún mayor que el previsto inicialmente. En resumen, aunque estoy muy entusiasmada con DeepSeek y sus futuros modelos, están enfrentándose a una tormenta perfecta de desafíos técnicos, legales y estratégicos que reflejan la compleja realidad del desarrollo de la IA en un mundo tecnológico cada vez más fragmentado. Están dependiendo de estos chips Huawei que en un principio parecían una solución inteligente para evitar las restricciones de exportación estadounidenses, pero que ahora se están convirtiendo en un posible problema legal. Ahora, respecto a lo que realmente podríamos ver cuando DeepSeek R2 salga al mercado y las versiones posteriores que llegarán, creo que la información actual en internet es bastante aproximada. Si echamos un vistazo a esta tabla con los rumores de DeepSeek R2 frente a modelos ya conocidos, vemos que hay bastante diferencia. Pero para ser totalmente sincera, gran parte de esta información son simplemente rumores provenientes de foros chinos de bolsa, porque fue lo único que encontré al investigar sobre varios modelos de IA. Por ejemplo, el dato que el modelo tenga 1.2 billones de parámetros es, claro, un rumor. Sabemos que los modelos de IA actuales no tienen tantos parámetros porque han conseguido que estos modelos sean mucho más eficientes, especialmente con técnicas como la mezcla de expertos, donde no necesitas tener activos tantos parámetros a la vez. Ya hemos visto con modelos como Crene 3 la eficiencia impresionante que pueden alcanzar, y con otros modelos, o gracias a la destilación que se le hace, es bastante probable que el número real no sea tan alto. De hecho, es complicado acertar con el número de parámetros porque las compañías de IA suelen querer mantener eso en secreto, como su receta secreta. Cuando desarrollan estos modelos, intentan no filtrar mucha información para que otras empresas no puedan copiarlos. Por lo que sabemos, se espera que DeepSeek R2 tenga una arquitectura híbrida, que es básicamente una mezcla de expertos. También se dice que usará unos 5.2 petabytes de datos de entrenamiento. Esto también es un rumor, pero es interesante tenerlo en cuenta. En cuanto al coste para la API, se habla de unos $7 por cada millón de tokens de entrada y $27 por millón de tokens de salida. Personalmente no sé si eso será viable, sobre todo para una inteligencia a nivel frontier.
de vanguardia, porque parece que la tendencia está yendo en sentido contrario. Sí, el precio por unidad de inteligencia está bajando, pero si el modelo razona durante más tiempo usará más tokens y por tanto el coste total subirá, así que no estoy del todo segura de que el coste vaya a ser mucho más barato, aunque no espero que sea mucho más caro que otros modelos de frontera. Una duda que tengo sobre DeepSeek es si tendrá capacidades visuales y si seguirá siendo open source, código abierto. Sabemos que han prometido ser open source durante bastante tiempo, pero ya hemos visto que algunas compañías están cambiando ese enfoque, especialmente OpenAI, y en este caso me refiero a Mistral AI. Ellos parecen darse cuenta de que ser open source es genial, pero es complicado mantenerlo cuando las sesiones de entrenamiento cuestan millones de dólares y podrías estar compitiendo directamente con OpenAI. Si DeepSeek costara, digamos, 5 o 10 dólares al mes, ¿la gente seguiría pagando por ello? Yo creo que sí. Sé que suena loco pensar en una IA tan avanzada por solo 5 euros al mes, pero teniendo en cuenta la crisis del coste de la vida que sufren muchas economías occidentales, estoy bastante segura de que la gente pagaría encantada esa cantidad por tener acceso a una inteligencia de primer nivel, incluso si la hace una compañía china. Como siempre digo, la gente no suele ser fiel a las compañías, sino más bien a lo que les ofrece lo mejor. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.